Hola chicos, bueno, voy a hacer este video muy cortito para recordar las cosas más importantes que estuvimos viendo sobre polinomios, ¿sí? Me voy a tomar un momento muy chiquito para conversar básicamente sobre qué era un polinomio, ¿sí? Se trataba de una expresión algebraica formada por números y formada por letras también. A los números que estaban delante de las letras los llamábamos coeficientes o constantes y no tenían ningún tipo de restricción, podría ser cualquier número real, digamos, en ese lugar. Después aparecen las variables con diferentes exponentes, ¿sí? Y la condición que había para esos exponentes, eso es importante que lo sepamos, es que tienen que ser enteros y positivos, ¿sí? Enteros y positivos. No puede ser, por ejemplo, una fracción y tampoco puede ser, por ejemplo, un número negativo. Entonces, un polinomio está formado por letras y números con las condiciones que yo les acabo de decir y también tiene que cumplir con tener una cantidad finita de términos. Eso quiere decir que yo tengo que poder contar cuántos términos tiene esa fórmula, ¿sí? Algo también que me gustaría rescatar, digamos, es que la palabra variable viene de que esas letras o esa letra, porque nosotros siempre vamos a usar polinomios con una sola variable, puede tomar distintos valores, ¿sí? Yo podría reemplazar a esa letra X por el número que yo quisiera. Y lo que me devolvería ese polinomio es también otro número. Ahora lo vamos, de hecho, a practicar. Algo importante para los polinomios es que se los suele nombrar, así más o menos como yo lo acabo de hacer, que es con una letra mayúscula. Yo en este caso le puse la P, pero podría ser cualquier otra, ¿sí? Lo importante es que, por convención, suele ser una letra mayúscula. ¿Ok? Bien, otra cosa también importante que vimos para un polinomio, para que digamos una expresión algebraica pueda ser catalogada de esa manera, además de cumplir con lo que recién les contaba, también teníamos que tener el cuidado de que la variable no aparezca dividiendo. En clase se explicó bien a qué se debe esta característica. Pero básicamente, recordamos muy rápido, se trataba de que en ocasiones lo que podía pasar cuando la variable aparece en la parte, digamos, de un denominador dividiendo, es que me podía dar a veces como resultado un exponente que sea negativo y eso contradice a la definición de polinomio. Pero bueno, más allá de toda esta introducción, ahora vamos a ir a la parte más práctica donde se aplica todo lo que yo recién les comentaba, ¿sí? Vamos a comenzar por lo primero que me dice que identifique a los elementos del polinomio. Nosotros habíamos visto que los elementos son tres. Por un lado el grado, el coeficiente principal y el término independiente. Así que a continuación los vamos a completar. Bien, el grado se trata ni más ni menos que del exponente más alto en todo el polinomio. Si yo miro, enseguida me voy a dar cuenta que el exponente más alto es este 4 que aparece en el primer término. Así que este es un polinomio de grado 4. ¿Sí? El coeficiente principal es justamente el coeficiente que acompaña a la x que tiene el grado, ¿sí? O sea que si el grado yo lo encontré en este caso en el primer término, ahí es donde tengo que buscar al coeficiente principal. Y tengo que tener cuidado de respetar el signo, de escribirlo con el signo que corresponda. Así que en este caso el coeficiente principal es menos 3. Y el término independiente es mucho más fácil de identificar porque es el número, vamos a decirlo por ahí un poquito fácil y no tan preciso, es el que no tiene letra, ¿sí? El que aparece sin letra. Así que 1 positivo, en este caso va a ser el término independiente. Muchas veces el término independiente no lo vemos escrito y en ese caso, cuidado porque sería 0, ¿sí? Ahora vamos a clasificar al polinomio. Para clasificarlo tenemos que mirar que esté reducido. Eso en clase lo vimos y quería decir que no haya términos semejantes, o sea que al polinomio así como me lo dan escrito yo no lo pueda achicar. Imaginemos que tenemos acá, lo voy a poner con color para no confundir esto. Yo podría juntar este primer término con este que estoy agregando, entonces de esos dos podría hacer 1 y eso quiere decir que el polinomio no está reducido. Pero bueno, no es lo que nos pasa en este caso. Lo que sí les digo es que siempre que vayan a clasificar un polinomio, fíjense que esté reducido antes de hacerlo. Bueno, como este sí lo está, vamos a pasar a contar los términos. Son 3 términos en total, así que eso nos indica que estamos frente a un trinomio. Así que lo vamos a escribir.
de la misma manera, como este se llama trinomio porque tiene 3 términos, habíamos visto que si tenía uno solo era un monomio, si tenía 2 era un binomio, si tenía 4 era un cuatrinomio y de 5 términos en adelante ya lo generalizamos en polinomio directamente. Lo que me pide después en el ítem C es completarlo y ordenarlo. Para eso nosotros lo que hacíamos era mirar el grado y como este polinomio p de x comienza desde x a la cuarta, con ese grado 4 que tiene, lo que teníamos que lograr al completarlo y ordenarlo es primero poner en orden a los exponentes, de mayor a menor, ¿sí? Hasta llegar al término independiente. Pero en caso de que nos falten términos en esa escalera que queremos formar, los vamos aparte a agregar, siempre utilizando el coeficiente 0. La versión completa y ordenada de este polinomio p de x va a ser esta. Las x a la cuarta las tenemos porque son el término básicamente que nos indica el grado. Así que vamos a empezar escribiendo a esa variable, a las x a la cuarta. Después, si yo miro mi escalera de mayor a menor, deberían seguir las x al cubo, pero no las tenemos. Así que ahora sí, vamos a agregarlas escribiendo 0x al cubo. Con las x al cuadrado nos va a pasar exactamente lo mismo porque no las tenemos. 0x al cuadrado. En la escalera, digamos, que estamos armando, seguiría la x. Si las tenemos, miren, acá están, las voy a escribir, pero respetando el coeficiente, ¿no? Menos x. Y después seguiría el término independiente, o sea, el número solo, que también lo tenemos y lo ponemos. Así que esto que yo acabo de escribir es la versión completa y ordenada del polinomio p de x. Completa porque completamos los términos que faltaban y ordenada porque, como recién les decía, lo hicimos en escalera en cuanto a los exponentes. Y nos queda lo último, que es obtener p de menos 1. ¿Qué quiere decir p de menos 1? Quiere decir que finalmente a mi variable x se le dio un valor y este valor es el valor menos 1. Esto lo que va a hacer es que en lugar de la x pongamos ese número y finalmente lo que nos va a quedar escrito es un cálculo, una cuenta que cuando la resolvamos nos va a dar el valor numérico del polinomio cuando la x vale menos 1. Así que el paso que hay que hacer es muy simple, consiste en reemplazar la x, resolver y listo. Lo voy a adelantar un poquito. Bien, fíjense que yo escribí siempre utilizando el polinomio que me dan de entrada, ¿no? Reducido. En conclusión, toda esta cuenta me termina dando menos 1. Así que p de menos 1 vale menos 1. Esto es una casualidad, ¿eh? No tienen por qué ser iguales los valores. Yo en clase lo que les había dicho es que cuando nosotros a una variable le damos un valor determinado, numérico, es como si el polinomio fuese una máquina donde yo le inserto un número en el lugar de la x y el polinomio lo que hace es devolverme otro número, ¿sí? Que es el valor numérico propiamente dicho. Bueno, esto es lo principal que nosotros estuvimos viendo de forma introductoria sobre polinomios antes de meternos en lo que son las operaciones. Así que los espero en el próximo video que se va a tratar de suma y resta.